Bueno, recordando en lo que estamos, estamos en la actividad 4, que es lo el tema de los movimientos rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Hace 8 días presenté ya el contenido de este trabajo, que si recuerdan pues mediante un applet, mediante un par de applet, eh, caracterizar a los dos movimientos, ¿no? Al rectilíneo uniforme y al uniformemente acelerado, ¿sí? En el cual, bueno, pues hay que usar dos applet y hacer gráficas y analizarlas, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda de esta actividad. Yo sí, profe. Rápido. Bueno, es que cuando intento vaciar todos los datos del documento de Excel a un documento Word o a un documento de Google, me aparece como todo se sale del lugar. Entonces, lo que yo hice fue tomar como capturas de pantalla a todo lo que me salió en las gráficas y de ahí pues ya le tomé capturas de pantallas y lo puse la, con los resultados que arrojó el applet, pero no sé si así esté bien o tenga que buscarlo de otra manera. O sea, dices que cuando tú haces tus gráficas y bueno, haces tus tablas y tus gráficas en Excel y las quieres pasar a Word, ¿se te salen del lugar? Ajá, bueno, sí, 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 o sea, realmente se salen del lugar y todo se ve como unas cosas sobre otras y las páginas salen dispersas e incluso las mismas gráficas se salen cortadas a la mitad. Ah, pues entonces eso no, eso sí no sé a qué se deba. No sé si sea la configuración bueno, es algo que nunca había, bueno, sé que en ocasiones sí pasa, pero son cosas muy raras, ¿no? Entonces ahí como que, bueno, pues en ese caso está bien que haya sacado captura de pantallas. Solamente cuando las capturas de pantalla, bueno, pues van a quedar, trata de que sean lo más nítidas. Y cuando los pegues las capturas de pantalla a tu archivo Word, luego trata de que las pegues como con formato JPG, que es el formato que disminuye, disminuye bastante la memoria, eh, bueno, la cantidad de bytes o megabytes que utilice del archivo, bueno, de la foto, ¿no? Que se haga lo menos pesado, porque si lo pones en otros formatos, pues vas a ver que tu archivo va a pesar mucho. Y entonces, y cuando se quieren enviar archivos a través de correo electrónico o a través de la plataforma, ya sea Classroom o otra, pues cuando se quieren descargar, pues tarda mucho tiempo en descargarse, dado que son muy pesados. Entonces nada más trata que sean JPG y pues y baja bastante la memoria, ¿no? Baja bastante el peso de las fotos. Ok, gracias, profe. Antes de nada, no sé si hay alguna otra duda de este tema. Entonces, hasta el momento, ahorita todo va bien. Yo sí tengo dudas. Adelante. ¿Podríamos ver un poco más del tema? Es que a mí no me quedó muy claro, aunque Eh, sea de forma resumida. bueno, para no llenarlos de tantas ideas, voy a tratar de resumir así de manera muy, muy práctica lo que hay que hacer, ¿no?
Acuérdense, el tema es movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Entonces, lo que se pretende, pues aquí ya lo vimos en la introducción, ¿no? Es que ustedes mediante el uso de dos applet comprendan a estos dos movimientos. En qué se diferencia un movimiento del otro, ¿no? Pues se diferencia, pues para saber en qué se diferencia uno del otro, pues tengo que comprender este documento importante, ¿no? Entonces ustedes lo abren y le dan una leída, ¿no? ¿Sí? Que viene la información suficiente para cumplir con el objetivo, ¿sí? Que es comprender los movimientos RU y UA, ¿no? Donde RU es rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado. Y entonces decimos, ¿cuáles son las características de ambos movimientos? Pues la característica del primero, del rectilíneo uniforme, es que se mueve con velocidad, con rapidez constante, ¿sí? ¿Y cómo puedo saber si es rectilíneo uniforme? Ah, pues hago una gráfica de distancia contra tiempo y veo que es una línea recta con pendiente positiva. También puede ser con pendiente negativa, pero en particular ahorita me interesa a mí la gráfica con pendiente positiva. Y ustedes, cuando estuvieron en geometría analítica de quinto año, pues supongo que su maestro de matemáticas les enseñó que si ustedes tienen una recta, la ecuación de una recta es esta, la ecuación 1, que me dice x es igual a x a la ordenada al origen, que es la x inicial, que es esta, donde empieza el movimiento, por la velocidad, por el cambio en el tiempo. Es decir, el tiempo que transcurrió cuando estaba aquí hasta acá, ¿no? Al final. Y entonces este se le llama el lapso del tiempo. O en nuestro lenguaje mexicano, pues este es un rato, ¿no? La diferencia de tiempo, pues este es un rato, ¿no? Y entonces a esta se le llama la ecuación de del desplazamiento de un objeto en función del tiempo, ¿sí? Y entonces yo lo que tienen que hacer ustedes es hacer un experimento con el simulador y mostrar que si el bloque rojo, supongo que ya se pusieron a jugar ahí con el Apple, el bloque rojo, ver si se mueve con rectilíneo uniforme. ¿Cómo lo voy a comprobar? Ah, pues si hago la gráfica de distancia-tiempo me debe dar una línea recta. Y entonces si me da una línea recta, pues ya puedo decir, ah, pues sí, el bloque rojo se mueve con velocidad constante y por lo tanto con rectilíneo uniforme. Y entonces lo que tenemos que hacer es, pues, ver cuál es la ecuación de esta gráfica. Y para ver cuál es la ecuación de esta gráfica, se debe determinar cuánto vale la x inicial, es decir, cuál es la x inicial y cuál es la rapidez, ¿sí? Y entonces aquí lo que es muy importante que ustedes entiendan que la rapidez, de, la rapidez se calcula o equivale se obtiene calculando la pendiente de esta recta. Es decir, que la inclinación de esta recta está relacionada con la rapidez con que se está moviendo, ¿no? Y entonces, bueno, si ya demuestro esto, pues ya cumplí con la mitad del trabajo. Ya caractericé al movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Una vez que ya haya hecho haya determinado la ecuación, pues nos pasamos al otro movimiento, al movimiento con aceleración constante o al uniformemente acelerado. Y entonces aquí este es un movimiento un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en el uniformemente acelerado, la velocidad sí cambia. Y entonces como la velocidad cambia, pues medimos ese cambio respecto al cambio en el tiempo. Pero cuando yo mido la velocidad en cambio en el tiempo, a eso le llamo
aceleración. ¿Sí? Y entonces, pues ahora aquí aparece un nuevo término, aceleración. Y entonces digo, bueno, pues de esta ecuación la transformo en esta, ¿sí? En la ecuación 1. Simplemente despejo la velocidad final, ¿no? ¿Sí? Esto que está dividiendo pasa multiplicando, este que está restando pasa sumando, ¿no? Y me queda esta ecuación. Y a esta ecuación se le llama la primera ecuación de movimiento. ¿Y por qué me dice la primera ecuación de movimiento? Pues porque me está diciendo cómo cambia la velocidad final en términos del tiempo, al cambiar el tiempo. ¿Sí? Y de entonces también me doy cuenta que esta ecuación también tiene la forma de una recta. ¿Por qué? Porque esta sería la ordenada al origen, la velocidad al inicio, y esta es la aceleración sería la pendiente. ¿Sí? Entonces, esta gráfica es muy importante. Entonces ahí la apunto, ¿no? Ahí le pongo una nota importante. Esta ecuación es importante. Bueno, pero es importante, pero es una ecuación que con esta ecuación no puedo determinar la distancia. ¿Por qué? Porque pues no aparece. Se fijan aquí, esta ecuación carece de distancia, no tiene distancia. Y entonces digo, no, pues otra característica importante del movimiento es la distancia, saber dónde está. Y entonces, pues tengo que definir un nuevo, un nuevo término, lo que se conoce como velocidad media, ¿sí? Velocidad media. ¿Y cómo se define la velocidad media? Pues simplemente mido la velocidad al inicio, mido la velocidad al final, la sumo y divido entre 2. Cuando yo sumo una y sumo otra, al inicio, al final, y divido entre 2, eso se le llama una media, ¿sí? O es un promedio, el promedio más simple. Y entonces les queda, pues entonces, cuando hubo un cambio de velocidad, de I a, del inicio al final, eso significa que recorrí una distancia total en un tiempo total. Y entonces esta ecuación, así se define la velocidad media. La distancia recorrida entre el tiempo va a ser igual a mi media de velocidad. Y entonces tengo una ecuación 2. Pero también si veo a esta ecuación no tiene aceleración, ¿sí? Tiene distancias, tiempo, velocidades, pero no tiene aceleración. Y entonces decimos, pues ya tengo dos ecuaciones, la cual una tiene lo que le falta a la otra. A esta le falta distancia, pero tiene aceleración. Esta sí tiene distancia, pero le falta aceleración. Entonces decimos, pues como esta tiene lo que le falta a esta, pero a su vez esta tiene lo que le falta a esta, pues entonces las junto. De estas dos saco una. Y entonces lo que hago que esta velocidad final la sustituyo aquí. ¿Sí? Y entonces me da esto. Y al hacer ahí una gráfica, hacer así una álgebra sencilla, llego a esta ecuación. A esta ecuación, la ecuación 3. Y a esta ecuación se le llama la segunda ecuación de movimiento. ¿Y qué me dice esta ecuación? Pues me permite determinar la posición final. Si yo conozco la posición de la que se partió, con qué velocidad inicié mi movimiento y cuál fue mi aceleración. Entonces, esta ecuación se le llama la ecuación de la posición en función del tiempo.
Al cambiar el tiempo, pues me va a cambiar la posición. Pero la diferencia de la ecuación 3 con la ecuación 1 es que la ecuación 3 es más compleja. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación de segundo orden, mientras que la ecuación 1 es una ecuación de primer orden, es una línea recta. Y entonces igual, cuando ustedes vieron geometría analítica, les enseñaron que si tienen una ecuación cuadrática, pues dependiendo del valor de sus coeficientes, pues puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, una elipse o inclusive un círculo, ¿no? Bueno, en particular vamos a ver que esta ecuación para el movimiento uniformemente acelerado va a ser una parábola, ¿sí? Pero se fijan también esta ecuación, a esta ecuación le falta la velocidad final. Entonces no tiene velocidad final la ecuación 3. Y entonces para recuperar esa velocidad final que perdí aquí, pues hago una sustitución diferente. Ahora de aquí, de la ecuación 1, en lugar de despejar la velocidad final, despejo la diferencia en el tiempo. Me queda esto, y esto lo sustituyo en la ecuación 2, y llego a esta ecuación, a la ecuación 4. Pero a esta ecuación 4 no se le conoce como ecuación de movimiento, o no se le llama. ¿Por qué? Porque esta ecuación, la ecuación 4, si se fijan, no contiene tiempo. Entonces, esta no es una ecuación de evolución, porque aquí no aparece el cambio en el tiempo. Aparece en el cambio en la distancia, ¿no? Y entonces, bueno, esta ecuación 4, vamos a ver que va a ser muy importante cuando uno resuelva cierto tipo de problemas, ¿no? Y entonces aquí las ecuaciones que me interesan es la ecuación 1, las importantes es la ecuación 1, que es la primera ecuación de movimiento, y la ecuación 2, la ecuación 3, perdón, que es la segunda ecuación de movimiento. La ecuación 2 también la voy a utilizar para poder determinar la velocidad final, ¿no?, en mi experimento, ¿no? Bueno, entonces, aquí ustedes ya tienen la teoría, ¿sí? Y hay que entenderla, cómo surgieron las ecuaciones, ¿no? Bueno, y acá viene lo adicional, ¿no? Dicen, pues si yo analizo la ecuación 1, la recta, esta es una recta, pues hacer la gráfica de velocidad contra tiempo me va a dar una línea recta. Puede ser con pendiente positiva o puede ser con pendiente negativa, ¿eh? A mí me interesa la de pendiente positiva. ¿Por qué? Porque en mi applet el bloque rojo se va a acelerar. Si tuviera un frenado, pues utilizaría la pendiente negativa, ¿no? Entonces, no, aquí me interesa solamente la pendiente positiva. Y entonces digo, pues, de nuevo, tengo que hacer el experimento, hago mi gráfica, y si me sale una línea recta, puedo decir, pues es un movimiento uniformemente acelerado. Pero como cada uno de los integrantes va a hacer su experimento, pues cada uno de los integrantes debe determinar la ecuación de esta recta. Es decir, deben determinar de la ecuación 1 cuál es la velocidad al inicio y con qué aceleración se movió. ¿Sale? Y entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, y aparte, pues también tengo que hacer la gráfica de distancia contra tiempo. Y me debe salir una parábola, ¿no? ¿Sí? Entonces también me va a salir una parábola, ¿no? Y tengo que ver que me sale una parábola, ¿no? Bueno, pues una vez que ya tenga la teoría, pues entonces empiezo con el movimiento más sencillo, con el rectilíneo uniforme, donde utilizo el applet. Supongo que no tienen ya dificultad en utilizar los applets o los simuladores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues simplemente voy a decir, ¿en cuánto tiempo este bloque en cuánto tiempo va a tardar en recorrer 5 centímetros, ¿no? Yo lo hice y vi que para mí tardaba 1.9, ¿no?
Después dije, luego aquí con esta barra selecciono a 10. Ahora digo, ahora en cuánto tiempo va a recorrer 10 centímetros. Ah, pues fue 3,8, ¿no? Y así me voy a 15, 5,7, a 20, 7,6 y llego hasta 45, ¿no? Que es 17,1. Entonces esta gráfica ya la tengo. Entonces esta gráfica, estos datos, me los llevo a Excel. Me los llevo a Excel y con ellos construyo la gráfica y veo que me da una línea recta. ¿Sale? Y entonces digo, ah, pues sí, aquí ya demostré que si tengo distancia contra tiempo, me da una línea recta. ¿Y qué me dice la teoría del movimiento rectilíneo uniforme? Ah, que para movimiento rectilíneo uniforme, si hago la gráfica de distancia-tiempo, me debe dar una línea recta. Y su ecuación debe tener esta forma. ¿Sale? X final es igual a X inicial más velocidad por el tiempo, por el cambio en el tiempo. Y es lo que estoy viendo, que cuando hago la gráfica, me da una línea recta. Y entonces aquí viene la parte importante de la actividad. Que digo, bueno, ya sé que esta es una línea recta. Es decir, distancia es igual a la ordenada al origen más la velocidad por el tiempo. Y entonces ahora decimos, bueno, por esta recta, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Y entonces dijimos, Excel me permite determinar la ecuación de esta recta, aplicando lo que se llama Excel la línea de tendencia. Simplemente le digo a Excel, a ver, Excel, calcúlame la línea de tendencia de esta recta y automáticamente me da este valor, que esta es la pendiente, pero la pendiente representa la velocidad. O sea, la inclinación de esta recta representa la velocidad, la velocidad del movimiento, que para mi caso fue 2,6316 centímetros sobre segundo por el tiempo. ¿Sí? Menos la ordenada al origen, donde la ordenada al origen para mí me da prácticamente 0, porque esto se lee en Excel como 1 por 10 a la menos 14. O sea, es punto, esto equivale a punto 0,0000000, o sea, 13 ceros y luego un 1, pues es prácticamente 0. Y dice, ah, pues si yo prolongo esta recta imaginariamente, pues voy a ver que pasa prácticamente por el origen. Y aparte también me da Excel un factor R cuadrada, que se le llama el coeficiente de correlación lineal. Y en este caso me dice que la correlación lineal es igual a 1. ¿Y qué significa tener una correlación lineal a 1? Está diciendo que mis datos, mis puntos experimentales, los puntos que medí con el applet, siguen exactamente una línea recta. Es decir, que para Profesor, este caso obtuve un experimento perfecto. Que mis datos cumplen exactamente con mi modelo experimental. profesor, ¿Sí? perdone que lo interrumpa, pero quería ver si me podría mostrar cómo es que usted hizo su gráfica, porque yo ya hice todos mis datos y también ya, bueno, hice las gráficas, solo que a mí me salen dos rectas en vez de solo una. A ver, Entonces, entonces quería ver ahorita cómo le hice usted para que me saliera estoy dando una. una explicación ahí para el compañero que dijo que no había entendido esto. Si esto ya lo entienden todos, pues nos saltamos directamente a ver cómo obtuve esta gráfica, ¿no? Bueno, ya para concluir, entonces ustedes en el rectilíneo uniforme deben hacer la tabla, hacer su gráfica y utilizar Excel. Pero les dije, bueno, pero no hay que conformarnos con utilizar Excel. Tenemos que ir más a fondo, ver Excel internamente qué hace, qué operaciones tuvo que hacer Excel
para que me diera la pendiente y la ordenada al origen. Entonces ya para ello tengo que aprender a utilizar el método que se llama el método de correlación lineal, o también se le conoce como el método de mínimos cuadrados, ¿no? Que esa es la parte de hecho compleja, ¿no? Bueno, entonces ahorita vemos lo que me estás diciendo, pero déjame terminar con la explicación para si alguien tiene ahí dudas. Decimos, una vez que ya terminé con el rectilíneo uniforme, paso al uniformemente acelerado. Igual utilizo un Applet. El Applet me va a permitir determinar distancias y tiempos, pero aquí sí va a haber cambio en la velocidad. Y entonces para determinar la velocidad, tengo que aplicar la ecuación 2, pero despejada, ¿no? Para poder determinar la velocidad final. Y entonces aplico esta ecuación a mis datos y me dan estos datos, ¿no? Y entonces ahora ya tengo 3 columnas. Entonces estas 3 columnas me las llevo a Excel y con la primera columna y con la tercera construyo la gráfica de rapidez contra tiempo. Y aquí ya veo que mis puntos ya no quedan sobre una recta. Saco la línea de tendencia. Al sacar la línea de tendencia me da la pendiente, que ahora la pendiente está relacionada con la aceleración. Y esta es la ordenada al origen. Me dice que si esta recta la prolongo, va a cruzar al eje al eje vertical o al eje de la rapidez alrededor de 3. Por aquí lo va a cruzar. Entonces aquí tenía que decir -1, -2, -3. Voy a ver que esta recta va a cruzar alrededor de -3, ¿no? Y entonces, bueno, y ya veo que la rapidez contra tiempo no me da exactamente una línea recta, pero la correlación lineal me dice que alrededor del 96.96% mis puntos se comportan como una recta. Es decir, mientras la correlación lineal sea muy cercana a 1, pues voy a poder concluir eso, que mis puntos, aunque no son rectos, pero se comportan muy parecidos a una línea recta, ¿no? O sea, esta correlación lineal me está diciendo qué tan bueno fue mi experimento. Digo, pues es muy bueno, es un 97% bueno. Si aquí hubiera obtenido un 0.01, no, dije, pues este experimento está muy malo, esto no se parece a una recta, ¿no? Entonces mi modelo matemático tendría que cambiarlo. Y finalmente hago la gráfica con las columnas 1 y 2. Hago la gráfica distancia-tiempo y veo que aquí me queda una línea recta, ¿no? Una parábola, perdón. Que si les tiendo, voy a ver qué pasa por el origen. Y también puedo calcular su línea de tendencia, su línea de tendencia, ¿no? Y veo que la correlación lineal también es muy cercana a 1. ¿Eso qué significa? Que mis puntos experimentales se pueden explicar muy cercanos o son muy cercanos a esta parábola. Pero fíjense que la parábola no es t al cuadrado, es t a la 2.058. Pero es un buen ajuste, ¿no? Bueno, esa es la teoría, ¿no? Entonces esa teoría la tengo que comprender para hacer el experimento, ¿no? Entonces, bueno, solamente aquí de manera rápida, entro a los Applets, por si alguien todavía tiene dudas en esto. Les dije, para el movimiento rectilíneo uniforme, ustedes ya se dieron cuenta que cada vez que le den a nuevo, el tamaño de la pesa negra cambia. Entonces digo, yo por ejemplo voy a utilizar este tamaño, ¿no? Si me toca este tamaño, bueno, pues hago el análisis con este tamaño, ¿no? Y entonces digo, pues simplemente voy a ver cuánto tiempo tarda de 0 a 5, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, para cada integrante debería ser un tamaño diferente en el experimento. Sí, para que tengan un experimento diferente, ¿no? ¿Y cómo sabríamos qué tamaño le tocó cada integrante? Pues tienen que sacar una captura de pantalla
Ah, ok. Gracias. Yo cuando vea que su captura de pantalla, pues diga, pues él utilizó este tamaño, la otra persona utilizó otro tamaño, y voy a ver que cada quien hizo su tamaño, cada quien eligió un tamaño diferente, ¿no? ¿Sale? Entonces yo elegí este tamaño, ¿no? Cuando elige este tamaño, ya nunca le voy a dar a nuevo. Entonces ya se dieron cuenta que si le dan a nuevo van a tener que repetir el experimento, ¿eh? Y entonces aquí repito, pues varias veces, ¿no? Dice, para mi tamaño de pesa elegida, 0,5, 5 centímetros siempre la recorre en 1.1, ¿no? ¿Sí? Una vez que ya diga, ya veo que para 5 centímetros el tiempo no cambió, es 1.5, es 1.1, pues me paso a 10, ¿no? Y digo, y no le doy a nuevo, me sigo con el mismo tamaño. Dice, para 10 centímetros, 2.1. 2.1. 2.1. Yo lo repetí 5 veces, verifiqué que las 5 veces me da lo mismo, ¿no? Si veo que me da diferente, entonces saco el promedio, ¿eh? Y eso es importante. Entonces digo que para este tamaño, siempre me da 2.1 para 10 centímetros. Me voy a 15. Y digo, para 3.1. 3.1. 3.1. Y así me voy hasta 45, ¿no? Vamos a agilizar más para para ir más rápido, ¿no? Me voy hasta 45. 9.6. 9.6. ¿Sí? Con este tamaño no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa si a mí me tocó este tamaño? ¿Sí? Pues si yo pongo ahora una pesa más pequeña, pues ahora los tiempos van a crecer. ¿Por qué? Porque ahora mi bloque va a ir más lento, ¿no? Entonces, fíjense. Ahora digo, ahora es 2. Ahora el bloque rojo va más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque la pesa es más pequeña. 2. Y pues es más lento, pues es un poquito más aburrido, ¿no? Pero veo que con esta pesa, al menos 5 centímetros, veo que siempre obtengo 2, ¿no? Para 10, 4.1. 4.1. Y 4.1. Pues parece que también con este tamaño de pesa no hay tanto problema, ¿no? Para 15, 6.1. 6.1. Bueno, también se ve que para 45. 18.5. 18.5. Entonces, para este tamaño de pesa no hay, mis medidas siempre son las mismas, ¿no? Y eso es bueno porque no tengo que sacar promedios, ¿no? Pero ¿qué pasa si utilizo la pesa más pequeñita? Por ejemplo, esta que es la más pequeñita que puedo manejar, ¿no? Dice, pues si me regreso a 5, bueno, pues va a ir mucho más lento, ¿no? 2.7. No, bueno, hasta con la más pequeñita por eso, este experimento me da perfecto, ¿no? Porque no hay variaciones, ¿sí? Entonces aquí no van a tener problema, ¿no? Van a tener siempre una línea recta perfecta, ¿no? Siempre he dado 7, ¿no? Bueno, igual llego a 45, ¿no? Llego a 45.
Y pues van a ver que para 45 las medidas van a ser bien estables, ¿no? Bueno, va a tardar un poquito más. 25:1. Sí, con este no va a haber problema, este da resultados perfectos, ¿no? Con el que sí van a tener un poquito más de problemas, 25:1, ¿no? Va a ser con el segundo, con este, ¿no? Que aquí también, pues hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo, distancia y tiempo, entonces no lo va a hacer, ya vamos más rápido. Y nada más aquí hay que agregarle la tercera columna, ¿no? Para poder hacer la gráfica de velocidad-tiempo. Que aquí no, aquí solamente en esta página solamente dan la parábola, ¿no? Bueno, entonces una vez que ustedes ya hayan manejado su applet, pues ahora viene la parte interesante, ¿no? Entonces decimos ahora, aquí en esta parte les puse lo que se llama la regresión lineal, o que también se le llama mínimos cuadrados. Y les dije, ya en la realidad sucede que los puntos no van a seguir una línea recta. Entonces esta línea recta, estos puntos, no todos estos puntos no están sobre la recta. Y entonces digo, pues tengo que encontrar una manera de ver cuál es la tendencia de estos puntos. Y veo que la tendencia, estos puntos, su tendencia es aproximadamente seguir una línea recta, ¿no? Y entonces digo, pero esta recta, ¿cuál va a ser la recta que mejor se ajuste a mis puntos? Pues va a ser aquella donde la suma de los errores elevados al cuadrado, donde esto es error, sea mínima. Y les dije, para poder ver eso de mínimos, pues tengo que saber cálculo. ¿Por qué? Porque sumar todos los errores me va a dar una ecuación de errores que depende de dos parámetros, de la pendiente, que es la A, y la ordenada al origen. Y entonces aplico un concepto que ustedes todavía no manejan, que es el concepto de derivada, y derivo esta función respecto a la pendiente y respecto a la ordenada al origen, y me va a dar dos ecuaciones. Si juego con esas dos ecuaciones, una la sustituyo en la otra, voy a poder demostrar estas dos ecuaciones. Estas ecuaciones que se llaman las ecuaciones que me permiten determinar la pendiente y la ordenada al origen. Y entonces estas ecuaciones se le llaman las ecuaciones de regresión lineal o de mínimos cuadrados. Esto ya no lo vimos, esto está relacionado con los errores estadísticos. Lo que sí vimos fue este factor de correlación, que es un factor que me permite decirme si mi experimento fue correcto, si mi experimento fue muy bueno o fue malo. Es decir, que si mis ajustes a la recta, de mi recta, es decir, de mi pendiente, mi ordenada al origen, pues qué tan bueno fue. Y este se llama el factor de correlación, ¿sí? Y por eso dice aquí el coeficiente de correlación R es un número que se obtiene mediante la fórmula y me dice qué tan bueno, indica el grado de dependencia entre X y Y, ¿sí? Si me da igual a 1, pues me dice que la correlación fue perfecta, ¿no? Si me da menor a 1, pues ya no fue tan buena, pero si me da muy cerca a 1, pues me da la calidad de mi experimento, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hay que aprender es a manejar estas fórmulas, ¿no? Ya después les dije, una vez que ustedes ya avancen en su curso de cálculo y ya sepan derivar, pues les puedo demostrar ahí con más, ahora sí, de manera formal, que si yo aplico estos conceptos, llego a estas ecuaciones, ¿no? Donde aquí lo único que hay que acordarse que este símbolo significa suma, ¿sí? La suma de la variable X por la variable Y, ¿no? ¿Sí? Y entonces digo, aquí hay que multiplicar X por Y
y sumar cada una de los valores que me da de la multiplicación de cada X por cada Y. Mientras que esta es la suma de todas las X y esta es la suma de todas las Y y hay que multiplicarlas. Hay que dividir entre la suma de las X y al cuadrado, es decir, que hay que elevar cada X al cuadrado y sumarlas. Y hay que restarle la suma de todas las X y elevarla al cuadrado y multiplicar por N, donde N es el número de datos. Y esto es para calcular la pendiente. Y para calcular la ordenada al origen, sumamos las Y's, la suma de las Y's, y le restamos la multiplicación de la pendiente por la suma de las X y dividimos entre el número de datos. ¿Sí? Y entonces son las ecuaciones que hay que aprender a manejar. ¿Sí? Entonces estas lo que hago, las copio y me las llevo a Excel también. Bueno, esta ecuación, esta y esta, ¿no? Y entonces una vez que ya tengo toda la teoría, pues entonces ahora sí viene lo interesante. Les comparto el documento de Excel que les mostré hace 8 días para contestar la pregunta de su compañero, ¿no? Dice su compañero, pues yo no sé, profe, qué es lo que pasa, pero me salen 2 gráficas, ¿no? Bueno, en la primera, aquí le puse la etiqueta movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces los datos que obtuve del applet son estos. Entonces los escribí a 5 centímetros, 1.9 a 10, 3.8 a 15, 5.7 a 20, 7.6. Hasta llegué hasta 45, ¿no? 45 centímetros se recorren de 17.1 segundos. Y entonces digo, aquí hago la identificación. ¿Quién va a ser mi X? ¿Quién va a ser mi Y? Digo, mi X va a ser el tiempo y mi Y va a ser mi distancia. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, simplemente, ¿cómo obtengo la gráfica? ¿Cómo obtengo la gráfica de estos datos? Pues simplemente selecciono mis datos, le digo a Excel que me inserte la gráfica. Yo elijo el tipo de gráfica que quiera. Yo por lo general elijo esta. No lo voy a hacer porque ya lo tengo, ¿no? Entonces, inserto mi gráfica, me dio esto. Y me dio esta gráfica, ¿no? Una vez que tengo la gráfica, le digo a Excel que me saque la línea de tendencia. Y Excel me da estos valores. Obviamente, Excel no me da exactamente esta gráfica. Excel me pone Y igual a este por X menos esto, ¿no? Obviamente yo tengo que cambiar mi gráfica y decir, mi Y es distancia, mi X es tiempo. Y como la pendiente me representa la rapidez, le tengo que decir que son centímetros sobre segundo. Y la ordenada de origen, pues es el punto donde la recta cruza al eje de las distancias. Entonces, este término debe estar medido en centímetros. Esta es una ecuación física, ¿eh? ¿Sí? ¿Y de dónde la sube? ¿De dónde la obtuve? De la ecuación matemática. Y entonces eso va a ser muy importante, que después en su reporte me pongan las unidades. Ecuaciones que no tengan unidades, pues va a ver que les voy a bajar puntos. Porque estamos en física, no estamos en matemáticas. ¿Sí? Bueno, ¿y de dónde vienen estas ecuaciones? ¿De dónde vienen estos numeritos? Ah, pues vienen de las ecuaciones de los mínimos cuadrados. Esta ecuación es la que obtuve del archivo, ¿no? Simplemente la copié y la pegué. Y esta es la ecuación ya en formato de Excel. ¿Sí? Y entonces digo, aquí N vale 9. ¿Por qué son 9? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 9 parejas de datos. Entonces, N es el número de datos, o el número
de pareja de datos. Y entonces decimos, pues tengo que calcular la suma de XY por Y. Y entonces digo, pues primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como este es X1 por Y1, cuando vale 1 y vale 1, pues me queda X1 por Y1. Entonces me queda 19, 1.9 por 5, 9.5. Luego voy X2 por Y2. 38 por 10, 38. Y 3 por Y3, 85,5, y así me voy hasta 17 por 45. Dicen, pero este símbolo me dice que tengo que sumar todos estos. Pues simplemente lo hago con Excel. Y le digo, Excel, suma desde 9.5 hasta 7.99. ¿Eso cómo se dice en Excel? De C2, esta es la celda C2, hasta la celda C10. Y me dice que si sumo este más 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 este, la suma me da 2707.5. Y entonces uno cuando hace esto dice, ¿a poco Excel no se equivoca? No, no se equivoca. Saquen su calculadora y sumen todos estos y van a ver que les dé exactamente 2707.5. ¿Sale? Y entonces digo, pues la suma de XY por Y vale 2707.5. Ya sé cuánto vale este, ¿no? O este que está aquí. Pero ¿qué me dice la fórmula? Ahora quítale, réstale la multiplicación de la XY, de las XY por la multiplicación de las Y's. Pues digo, pues aquí está la X1, la X2, X3, hasta la X9. La sumo. Y le digo a Excel, pues súmame desde A2 hasta A10. Y me dice que la suma de estos 9 valores es 85.5. Dice, y también súmame la suma de las Y's. Dice, pues súmame desde B2 hasta B10 y da 225. Entonces ya sé cuánto vale este término. Este vale 85.5 y este vale 225. Entonces ya tengo este término y este término, ¿no? Aquí en el numerador. Dice, pero hay que dividirlo entre 9 por la suma de las XY, de las XY al cuadrado. Entonces aquí tengo que hacer una cuarta columna. Ahora esta X, la X1 la tengo que elevar al cuadrado. 1.9 al cuadrado. ¿De dónde sale el 14.44? 3.8 al cuadrado. El siguiente sale de 5.7 al cuadrado y el último de 17.1 al cuadrado. Y le digo a Excel, súmame las XY al cuadrado. Pues Excel me va a decir, me va a sumar desde D2 hasta D10. Y me da 1028.85. Entonces, ya conozco el término, este primer término de abajo. Dice, y ahora, este término ya lo conozco. Este ya sé que es este. Pues solamente lo elevo al cuadrado. Y entonces hago ya las operaciones que les describí. Y esta ecuación, esta, la estoy expresando, se expresa así en Excel. Simplemente es 9 por C12. Es decir, 9 por C12. ¿Dónde está C12? Es este, ¿no? 9 por 2700.5 menos la multiplicación de A12, que es este, por B12, entre 9 por D12, que es este, menos el cuadrado de este, que es A12 elevado al cuadrado. Le digo a Excel que me haga la operación y me da 2.635789. Les dije, comparen este 2.631578 con con el de la pendiente. Excel no me pone este número. Excel redondea. Y dice, pues esto es redondear a 10 milésimas. Dice, este 7 se transforma en 5, el 47. Luego esto pasa a 9. Este pasa a 8. Es decir, pasa a 58. El 58 se transforma en 60. Entonces digo, este número
coincide con este, ¿no? ¿Y cómo le hace Excel para sacar la ordenada al origen? Pues aplica esta ecuación, esta. Dice, ¿cómo calcula ahora la B, la ordenada al origen? Pues la fórmula me dice, ahora suma las Y's, aquí ya aplico la ecuación. Digo, ahora, ¿cuál es la suma de las Y's? Pues es B12, ¿no? 225. Réstale a 225 la pendiente. La pendiente es 263, 15, 78. Y esto está en E12. Es decir, lo que está aquí en esta celda, E12. Por la suma de las XY, es decir, por 85, es decir, por A12. Y esta resta divídela entre N. N vale 9. Pues si hago esto, me queda menos 6.31, 59,4 exponente a la menos 14. Obviamente puedes decir, ahí falló Excel, profe, o me equivoqué yo, porque este número, el 631,59, no se parece a este. Obviamente no se parece, ¿por qué? Pues porque acuérdense que Excel siempre redondea. Y entonces si quiero ver qué es lo que hizo Excel, ¿por qué Excel me da este número? Pues simplemente me voy a este, digo, este punto, este 6.3159,4 exponente a la menos 5, transfórmenlo a E a la menos 14, o sea que no sea la 15, sino que sea la menos 14 para que coincidamos con lo que me da Excel. Pero si este lo quiero transformar a la menos 14, el punto decimal, este punto decimal, lo tengo que recorrer un valor y me quedaría 0.63594 exponente a la menos 14. Pero Excel no me pone punto 63. Como dicen, punto 63 está muy cercano al 1, pues redondea a 1 y me dice, esto se parece a 1 exponente a la menos 14. Y eso es lo que hace Excel. Y entonces coincidimos, ¿eh? Y entonces con este proceso estoy demostrando lo que está haciendo Excel. Y de nuevo lo repito, pero si ya sé que Excel no se equivoca, ¿por qué quiero demostrar lo que Excel hace esto? Pues porque eso es lo que nos caracteriza a la gente que estamos en área 1, que queremos saber de dónde vienen las cosas. ¿Sí? Esa es la razón. Si a mí no me interesan de dónde vienen las cosas, pues entonces mejor me voy a una carrera que le interesen solamente no el por qué, sino el para qué. Entonces digo, pues si a mí no me interesa el por qué de las cosas, pues por ejemplo me voy a contaduría, al área 3, me voy a la carrera de contaduría y van a ver que ahí hay gente muy experta en Excel y manejan Excel y nunca saben por qué es lo que hace Excel. Simplemente dice, pues yo lo uso y sé que me sirven. ¿Qué es lo que hace? Pues no lo sé. No me interesan. Bueno, aquí sí me interesa usar Excel, pero también quiero saber qué es lo que está haciendo Excel. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya demostramos por qué Excel me da estos datos, ¿no? Dice, ¿de dónde demonios saca que Excel que R vale 1? Pues esto es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que hace Excel? Dice, pues aplica la ecuación de correlación lineal, ¿no? Que es esta ecuación ahí horrible, ¿no? Pero ya cuando uno la entiende, dice, no, pues no es horrible. Esta ecuación es hermosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la entiendo. Siempre acuérdense que lo que no entendemos nos genera temor. Y entonces una manera de quitar ese temor, pues es entendiendo, ¿no? Ya cuando uno entiende, pues dicen, pues sí es padre, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me dice la ecuación? Dice, pues aquí me dice este término
me dice que a cada A, X, Y le tengo que quitar el promedio, le tengo que restar el promedio de todas las X y lo tengo que multiplicar por la resta de cada Y por su correspondiente promedio. Digo, pues entonces tengo que calcular el promedio de X y el promedio de Y. Y esto se los puse aquí. Este símbolo en corchete significa promedio. ¿Y cómo se saca el promedio? Pues fíjense qué es lo que me dice Excel. Igual promedio de A12 a 10. Es decir, que Excel lo que hizo, suma este más 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 este. Y divide entre el número de datos. Es decir, divide entre 9. Si ustedes sacan su calculadora, suman estos datos y dividen entre el número de datos, les va a dar 9,5. Entonces ese es el promedio de X. ¿De dónde sale el promedio de Y? Pues la suma de 5 más 10 más 15 hasta más 45 entre 9. Y les da 25. Estos son los promedios en X y los promedios de las Y. Entonces, una vez ya teniendo los promedios, acuérdense que el promedio de X está en A14, en la celda A14, y el promedio de Y está en B14. Entonces, simplemente, ¿de dónde sale el 7,6? Pues al A2 le tengo que restar el A14. Es decir, a esta celda le resto esta celda. A esta le resto a esta le resto a esta, y así me voy. Y me salen todos estos valores, ¿no? ¿De dónde sale el menos 20? Pues, ¿qué me dice Excel? A B2, réstale B14. Entonces decimos, ahora a esta le quito 25. A esta le quito 25. A todas estas le resto 25. Y me va a dar esto, ¿no? Entonces aquí ya tengo este término y este término. Pero la fórmula me dice que multiplique. Pues ahora multiplico este por este. Y entonces, ¿qué me dice Excel? Pues multiplica G2 por H2. Este por este, luego este por este, luego este por este, y así me voy hasta este por este. Y aquí está la multiplicación de estas celdas, de estas columnas anteriores, ¿no? Y sigo la fórmula, me dice, pero súmalos. Pues le digo a Excel, pues súmame desde 152 hasta 152. Entonces le digo, Excel, súmame de I2 hasta I10. Y entonces me dicen, lo que está arriba vale 570. ¿Sale? Ahora voy con lo de abajo. Dice, ahora la raíz cuadrada de cada uno de estos, de la suma, por separado. ¿Sí? ¿Se fijan? Este es exactamente este, solamente que dentro de la raíz y elevado al cuadrado. Digo, pues ahora a este lo elevo al cuadrado. Sí, por eso es G2 al cuadrado. A este lo elevo al cuadrado y me queda esto, ¿no? Pero la ecuación me dice que lo sume. Le digo, a ver, Excel, súmamelos, pero saca la raíz cuadrada. Y entonces ya sacó la raíz cuadrada de la suma de todo esto. Y me da 14,71. Bueno, y otros números, ¿no? Y hago lo mismo con la y menos y al cuadrado. Y me da esto. Y entonces aquí ya tengo estos términos, este y este, ¿no? Y entonces, ¿qué le digo a Excel? Pues aplique calcula esta forma, ¿no? Y simplemente, ¿qué me dice? Pues a 570, que es lo de arriba, divídelo entre la multiplicación de este por este. Es decir, de J12 por K12. Y cuando hace eso, cuando hace esa operación, me da 1. Y digo, R es igual a 1. Dice, no, profe, pero Excel me da R al cuadrado. Pues eleven R al cuadrado. El cuadrado de 1 le sigue dando 1. Y entonces ya cuando tengo el 1, dije, pues qué hermoso, mira.
ya sé qué es lo que está haciendo Excel. Y uno cuando, o al menos la primera vez que yo vi esto, bueno, no lloré, pero sí me emocioné. Dije, no, pues esto para mí es muy hermoso, ¿no? Y me di cuenta que yo era de área 1, ¿no? ¿Sí? Entonces esto también se los pongo para que ustedes vayan definiendo si realmente son del área 1, ¿eh? Y como siempre les he dicho, si ustedes de pronto deciden que no son de área 1, pues no hay problema. Yo siempre les he dicho, el área 3 y el área 4 los espera con los brazos abiertos. ¿Sí? Pero para mí estudiar física fue un gran reto, demostrarme que yo era de esta área, ¿no? Al principio andaba dudando, ¿eh? Ya también andaba pensando irme a contaduría. Dije, no, 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 tengo que demostrarme que esto es lo que me fascina, ¿no? Bueno, entonces ya demostré que Excel no se equivoca, ¿no? Y también me demostré que ya entendí el método de mínimos cuadrados. Bueno, y después hago lo mismo con el MUA. Para contestar la pregunta de su compañero, ¿por qué le salen dos gráficas? Ah, porque acuérdense que Excel hace lo que Excel no es autónomo, ¿no? Excel es un programa que hace lo que se le pide. Probablemente lo que te pasó fue lo siguiente. Imagínense que ahora estoy en el movimiento uniformemente acelerado. Y aquí en el movimiento uniformemente acelerado es un poquito más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque aquí aparecen dos gráficas. La de rapidez tiempo y la de distancia tiempo. Aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. ¿Cómo le voy a decir Excel? ¿Cómo le voy a decir Excel que me saque la gráfica de rapidez tiempo? Pues aquí hay varias maneras, ¿no? Aquí ya va a depender ustedes cómo quieran jugar. Por ejemplo, cómo yo obtuve esta gráfica y cómo obtuve esta gráfica. A lo mejor ustedes tienen una manera más rápida, ¿eh? Simplemente yo lo que hice fue, las copié, Lo voy a hacer, voy a reproducir lo que hice yo previamente para obtener estas gráficas, ¿no? Lo voy a hacer una hoja nueva, ¿no? Entonces ahora imagínense que aquí pego lo que hice. Y ahí están mis tres datos, mis tres tablas, ¿no? Imagínense que yo les digo, a ver, Excel, selecciono todo y le digo, a ver, hazme las gráficas. Y las puede hacer, ¿eh? Le digo, inserta una gráfica. Bueno, aquí me va a sacar dos, ¿no? Ahí me saca dos gráficas, ¿se fijan? Dice, no, pero yo las quiero separadas. Aquí me dice que la gráfica naranja es la serie 2 y la gráfica azul es la serie 1. ¿Eso cómo lo leo? ¿Esto cómo lo leo en Excel? O Excel, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, esta gráfica, la serie 2, la sacó utilizando esta columna y esta columna. Y la serie 1, utilizando la columna A y la columna B. ¿Y cómo lo puedo ver? Pues ahí cuando selecciono la gráfica me veo que hizo esta columna y esta, ¿no? Si selecciono la otra, la primera y la segunda. Y entonces digo, ¿y cómo demonios quito una gráfica? ¿Cómo quito, por ejemplo, esta gráfica? Y nada más me quiero quedar con la gráfica de velocidad tiempo. Pues una manera es hacer primero borrar esto y luego pegar esto
y tener aquí una tabla, luego tener la otra tabla, ¿no? Y se puede hacer, pero a mí dice, no, bueno, ¿para qué borro? ¿Y para qué tengo dos tablas? Si aquí ya sé que Excel, para hacer esta, utiliza la primera y la tercera columna. Y debo quitar esta. Y digo, ¿y cómo lo quito en Excel? Pues simplemente cuando yo di clic aquí, en Excel me va a aparecer un menú que se llama, busquen ustedes en Excel algo que se llama seleccionar datos. ¿Sí? Que les digo, aquí en el Excel para Mac, pues el icono me aparece aquí en un menú, ¿no? Pero en las PCs, creo que aparece si ustedes dan clic en botón derecho del ratón. Bueno, ya se me olvidó, hace mucho tiempo que no utilizo PC. Bueno, yo le doy, ustedes buscan en Excel selección de datos y les va a salir esta ventana. Y dicen, aquí tienen la serie 1 y tienen la serie 2. Y aquí les está diciendo, la serie 1 está utilizando la hoja 1, que es la hoja 1 esta, y me está dando los intervalos. Dice el valor X va desde A1 y desde A9. Es decir, la X es esta, desde aquí hasta acá. Y el valor Y es de B1 hasta B9, o sea, son las distancias. Dice, pero a mí esa serie no me interesa. Pues la selecciono y aquí tengo un más y un menos. La quito y me quedo con la serie 2, que me dice va la columna A desde A1 hasta la columna C1 a la C9. Y esto de símbolo de pesos, Excel lo utiliza como para fijar las celdas. Para fijar la celda y fijar la hoja. ¿Sí? Entonces digo, acepta. Y se borró una. ¿Sale? Y entonces ya tengo mi primer gráfica, ¿no? Distancia, tiempo. Ahora, ¿cómo saco la otra? Bueno, la otra sí es, perdón, esta es velocidad, tiempo. ¿Y cómo saco la de distancia, tiempo? Pues de nuevo selecciono distancia, tiempo, le digo inserta, gráfica, y me da la parábola, ¿no? Y aquí tengo mi parábola, por separadas, ¿no? O simplemente selecciono la 3, de nuevo las 3 y borro ahora esta y me queda esta, ¿no? Como ustedes gusten. Y entonces aquí tengo mis gráficas, ¿no? Y entonces, si Excel está dando dos gráficas, pues es de que ustedes le están diciendo que grafique todo. Entonces váyanse a selección de datos y quiten la que no les interesa, ¿no? ¿Sí? Y me quedan las dos gráficas, ¿no? No sé si con esto ya te quedó claro el asunto de por qué te salen dos gráficas. Sí, ¿Vale? sí, ya. Muchas gracias, profesor. Ándale, nada. Bueno, no sé si sigue habiendo dudas. Yo tengo una duda, profesor. Adelante. Bueno, es que, bueno, entré al principio al link equivocado y me perdí la primera parte, pero esos valores que son los de A y B en las dos hojas que tiene la de MRU y MUA, que son los que vienen en el applet, nosotros los tenemos que cambiar. A ver, estos valores de A y B. A es la pendiente, acuérdense. No. Los iniciales, hasta donde los 9 dígitos, los 9 valores. Aquí. Ajá. Sí. O sea, N representa la pareja de datos. Tengo 9 parejas. 1, 2, 3, 4. Bueno, tengo 9, ¿no? Por eso N es el número de pareja de datos, ¿no? Sí, pero bueno, a lo que me refiero es que si esos números nosotros los tenemos que cambiar, o sea, poner nuevos valores para hacer Sí. nuestros... O ¿Y sea, cómo se hace eso? ustedes van a tener sus nuevos valores, porque acuérdense que yo hice el experimento
Este experimento lo hice con un tamaño de pesa, Ajá. que no necesariamente va a ser el tamaño de pesa que ustedes van a usar, Ujú. ¿sí? Pero ¿cómo se cambian? ¿Cómo se cambian los valores de O las sea, pesas? cómo lo sacas? ¿En el applet? Ah, esto se saca con el applet. A ver, rápido. ¿Esto cómo se saca? Pues vamos al applet, ¿no? Acá. ¿Dónde quedó el applet? Ya lo tenía abierto. Aquí está. Por ejemplo, para el rectilíneo uniforme, ¿no? De nuevo, tú cuando entres al applet, pues vas a ver que tú cuando des clic aquí de nuevo, te fijas el tamaño de la pesa cambia, Ajá. dependiendo, y lo hace de manera azarosa, ¿eh? Por ejemplo, tú dices, bueno, pues yo voy a utilizar este tamaño, fue el que me salió, ¿no? O elijo un tamaño que sea propio para mí y que no coincida con los tamaños que eligieron mis otros compañeros, ¿no? Obviamente, ¿y cómo voy a saberlo? Pues les pregunto, ¿no? O se tienen que poner de acuerdo ustedes, a ver, eh, yo voy a utilizar de tamaño, ¿no? No, pues ahora voy a utilizar yo otro. Traten de que los 4 personas utilicen un nuevo tamaño, un tamaño diferente. ¿Para qué? Para que tengan experimentos diferentes, ¿no? Y entonces, fíjense, dicen, yo voy a utilizar este tamaño, fue el que me tocó, ¿no? Y entonces digo, si yo tengo un tamaño muy pequeñito, pues significa que el bloque rojo va más lento. Y lo puedo ver, ¿no? Dice, bueno, aquí me salió el más pequeñito, ¿no? ¿Qué le pasa si le digo nuevo, no? Pues tarda 3.6 segundos en recorrer 5 centímetros, ¿no? Bueno, aquí sí me voy a dormir un poco porque pues va muy lento, voy a tener que esperar a que llegue, ¿no? Para poder decirle de nuevo, ¿no? Y estoy comprobando que siempre me dé 3.6. Ya vi que aquí no hay problema, ¿eh? Aquí este experimento me da resultados perfectos. Siempre me da 3.6, ¿no? Para 5 centímetros, ¿no? Y así me voy. ¿Qué pasa si ahora le doy, por ejemplo, para 15 y me voy hasta 45, ¿no? Pues ahí va lento, 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 pues me va a dar 23.9, ¿no? Si lo hago por segunda vez, pues voy a ver que me da 23.9, ¿no? ¿Sí? Aquí las medidas son bien estables, ¿no? Para este applet. Y ya tengo mis tablas, ¿no? Y ya sacas tú tus tablas cuando tienes este tamaño, ¿no? Dice, pero ¿qué pasa si ahora yo elijo un tamaño, por ejemplo, ahora este tamaño, ¿no? Y empiezo de nuevo en 5, ¿sí? Pues voy a ver que va más rápido, ¿no? Ahora hace 1, 1, 1, ¿no? Hace 1, 1. Mientras que cuando tenía con la pesa más pequeñita, pues el tiempo era más largo, ¿no? Y así va a depender del tamaño ustedes de la pesa que utilicen, ¿sí? Profesor, ¿Sí? Sí, ¿cuántos adelante. problemas tienen que ser en total? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos ejercicios vamos a hacer en total? Tú vas a hacer bueno, en total, tú vas a hacer uno, ¿no? O sea, vas a hacer O sea, aquí, sí, pero ya en el trabajo, ¿cuántos problemas quiere que le entreguemos? pues, como, ¿cuántos integrantes son en tu equipo? 4. Pues entonces cada integrante me va a entregar, de aquí va a sacar una gráfica, ¿no? La gráfica de distancia-tiempo. Y de acá, y del otro applet, va a sacar 2 gráficas, rapidez-tiempo y distancia-tiempo. Entonces, cada integrante me tiene que entregar 3 análisis, ¿no? Si son 4,
pues debe haber 12 gráficas, ¿no? Vean a partir de aquí, ¿no? Vean a partir de aquí de esta tabla, ¿no? Aquí en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuántos análisis hice? Pues solamente apliqué un análisis para distancia-tiempo, ¿no? Entonces nada más es una gráfica, distancia-tiempo. Y entonces, para el movimiento uniformemente acelerado, pues aquí ya hay 2 análisis para distancia-tiempo, perdón, velocidad-tiempo y distancia-tiempo. ¿Sale? Entonces aquí ya son 2 gráficas. Entonces ahí ya, en total, son 3 gráficas por integrante del equipo, ¿no? O si quieren decir 2 archivos. 2 archivos. Cada integrante debe sacar 2 archivos para el movimiento rectilíneo uniforme y para el uniformemente acelerado. ¿Sí? Sí, gracias. No sé si, sí, bueno, está bien. No sé si hay alguna otra duda. Profe, ¿y eso lo Profe, copiamos a Word? ¿Esto qué, perdón? ¿Lo copiamos a Word? ¿Lo pasan a Word? Sí. No sé si saben cómo se pasa a Word. ¿O quieren que lo veamos cómo se pasa todo esto a Word? No sé si, supongo que sí lo saben hacer, pero díganme si alguien no lo sabe hacer. Bueno, Sí. ¿puede mover un poco a la derecha esto para ver más del Excel de MUA? Gracias. Acuérdense, este archivo ustedes lo van a poder descargar, ¿eh? Profe, para entregar la práctica solo le tendríamos que enviar la captura de las gráficas y del applet o todo el procedimiento como lo tiene ahí usted en Excel. Todo el procedimiento, acuérdense, entre más descriptivos sean, es mejor. ¿Sí? Sé que esto al principio cuesta trabajo, ¿eh? Esto cuesta trabajo. Entonces, para entregarlo, ¿podríamos adjuntar el archivo de Excel para que ya estén los ejercicios ahí? Una manera es al menos poner las gráficas, poner la gráfica. Esa sí es importante que venga en el archivo. Ya si ustedes no quieren poner no quieren poner todo este análisis, generan un link y me indican en el reporte el link. Dice, pues esta tabla, la línea de tendencia se obtuvo a través del método de mínimos cuadrados, donde el procedimiento se puede visualizar en el link, ¿no? Y ya le doy clic en el link y ya yo veo, analizo lo que ustedes hicieron, ¿no? Esa es una manera. ¿Sí? Y bueno, y mi reporte no disminuye en tamaño, ¿no? O sea que se pueden utilizar también ahí las tecnologías de los famosos links o enlaces, ¿no? O hay gente que lo que hace pega la gráfica y pega la tabla y su correspondiente gráfica, ¿no? Y todo esto ya no lo pone y lo hace referencia a través del link, ¿no? Entonces ustedes deben encontrar ahí la manera pues más adecuada que se adecue a ustedes, ¿no? Que sea adecuada para ustedes. ¿Más preguntas? Profe, solo para confirmar, entonces cada integrante va a hacer un ejercicio de MRU y otro de MUA. Sí, así es. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Dudas? Bueno, profe, a Bueno. mí en el Classroom no me aparecen algunas de las imágenes que tiene la tabla, como pues los valores, bueno, esa operación que está en A, en C, en D y en E, no me aparecen. ¿Hay algún problema? O... A ver,
A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, bueno, a mí cuando creo que es interesante que mostrarles esto, ¿no? Si regresamos a Classroom, van a ver que si aquí le puse ejemplo, aquí ejemplo, de seguro cuando uno quiere ver lo que está lo que está aquí le doy aquí clic y me aparece el ejemplo, ¿no? Y vean que me parece el ejemplo, el logo de este logo no es de Excel, ¿no? Este logo es el de ¿cómo se llama esta cosa? Se llama Drive, ¿no? Es el símbolo de Drive. Entonces, si yo lo descargo, pues me lo va a descargar en una ventana independiente, ¿no? Y me sale así, ¿sí? Donde todo lo que yo les enseñé, no se ven muchas cosas, ¿se fijan? Por ejemplo, no me aparecen las ecuaciones que puse acá, ¿sí? Igual no me puse las ecuaciones que edité el texto que edité con Word, con Excel, no se ve. ¿Por qué? Porque este Drive o este Classroom, supongo que esto lo hace para ahorrar memoria, ¿no? Se fijan, tampoco en la gráfica me pone las líneas de tendencia. Entonces, si yo quiero que este archivo se presente como se vea como se los presenté, es decir, que me salga aquí lo que está aquí, me salgan las sumas, entonces este archivo lo tengo que descargar. Y entonces tengo que, en particular aquí el Classroom no sé si el Classroom para las Mac sea el mismo que para las PCs, no lo sé. Entonces, para descargar aquí en este archivo, me tengo que ir aquí a los 3 puntitos y le digo que me lo abra. Primero que me lo abra en una ventana nueva. Entonces me abre una ventana nueva. Ahorita mi internet no está tan rápido. Se está tardando un poquito en visualizar. Bueno, pues ya lo visualizó, lo puso igual, ¿eh? Y entonces digo, no, pues espérate, pero pues yo no lo quiero así, para mí le faltan cosas. Entonces ahora ya lo abrí en una ventana nueva, ¿no? Ahora le tengo que decir aquí, donde viene la descarga. Y entonces ya me lo descargó. Y entonces cuando yo abra la descarga, ya me va a salir como ustedes lo están visualizando, ¿no? Entonces, bueno, lo volví a descargar, pero ya lo descargué en Excel. Y ya en Excel, pues lo voy a ver como pues ya se los presenté, ¿no? Esto fue lo que descargué. ¿Sale? Y ya se visualiza todo, ¿eh? Entonces no sé si aún no si lo que me dijiste lo visualizaste tú todavía en Classroom, ¿no? O en Drive. Entonces descárgalo en Excel. Y Sí, ya ahí lo tienes. descargué, ya me apareció. Muchas gracias, profe. Ándale. Entonces aquí esto es algo que a mucha gente de mi generación está generando mucho ruido. ¿Por qué? Porque muchos no estábamos acostumbrados a manejar esto. Afortunadamente, yo ya tengo varios años que juego de esta manera y pues no me costó mucho trabajo adaptarme a estar enseñando en línea, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea lo mejor, ¿eh? No hay cosa mejor que estar de manera presencial, ¿no? Pero pues espero que ya en enero
ya de nuevo estemos ahí en nuestros salones de clase, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, yo ya saqué esa, o sea, la gráfica y al poner la línea de tendencia en la R2 me sale .99. Entonces no sé si tengo que Está muy tomar bueno, nota, ¿no? O pero sea, tengo, sacaste una línea de tendencia mejor que la mía. Yo saqué punto 96 o punto 97 redondeando a centésimas, ¿no? ¿Está bien? pero en el otro, en el MRU. Entonces lo dejo así o Ah, tengo que bueno, copiarlo hasta que está llegue a uno. bien. Está bien, si es punto 99, pues es muy cercano a uno, ¿no? O sea, mientras esté punto 9, punto 98, mientras esté alrededor del 9, significa que la correlación es muy buena, ¿eh? ¿Sí? Ah, ok, ok. Entonces, ¿por qué te salió punto 99? Porque por ahí debe haber un punto que no te salió exactamente en la recta, ¿eh? Que se alejó un poquito de la recta. Ok, ok. Bueno, para concluir con esto, ustedes se pueden preguntar, ¿y esto realmente se aplica en la realidad? ¿Tendrá sentido que la gente diaria uno sepamos esto? Bueno, yo por mi experiencia les digo, yo estudié la carrera de física y el primer semestre que llegué a la carrera, bueno, en el plan viejo, ahora ya cambié el plan de física. En el plan viejo llevábamos algo que se llama física general, donde en la carrera de física uno lleva teoría y lleva laboratorio por separado. Y entonces a mí el profesor de laboratorio fue un hombre bien estricto. Y entonces me acuerdo que él ya nos pedía, él ya suponía que la gente de prepa ya tenía que saber esto. Y en mi tiempo no había Excel. Apenas estaban saliendo las computadoras, se estaba generalizando el uso de computadoras y eran sumamente caras, ¿no? Y entonces todo esto lo teníamos que hacer a mano. Me acuerdo que la primera vez que me tocó hacer esto, no, pues fue toda una noche que no dormí. Y se me equivocaba en una suma, en un producto, ya todo salía mal. No, llegó Excel. No, pues Excel fue una bendición, ¿no? Nos ahorró un montón de tiempo. Y llegaron programas más poderosos y con los programas de cómputo, bueno, pues todos los cálculos se mejoraron, ¿no? Y entonces, bueno, pues al menos la experiencia que he tenido, pues me he dado cuenta que esto sí tiene aplicación en la realidad. Porque me imagino que la gente que va a actuaría, que no sé, supongo que ahí en el grupo hay mucha gente o varios de ustedes quieren ser actuarios o actuarias, ¿no? Y entonces no sé si se están planteando, bueno, ¿y esto de demonios en física en qué me sirve a mí como actuario, ¿no? Acuérdense que los actuarios, qué es lo que estudian? Obviamente los actuarios no estudian ni el MRU ni el MUA, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el MUA, ¿no? Y dice, si yo hubiera estudiado actuaría, dice, bueno, ¿y esto de demonios de qué me serviría, no? Si yo nunca voy a estudiar el movimiento de un objeto, ¿no? Yo como actuario, ¿qué me interesa? Ah, pues sé que la carrera de actuaría en México se construyó cuando se pusieron aquí en México las grandes empresas de seguros, ¿sí? Todas esas empresas gringas o alemanas o europeas que vinieron a México eran empresas de seguros, que son estas, bueno, ya cambiaron de nombre, ¿no? Pero ahorita una de las famosas es estas que vende GNP, de MetLife, hay varias, ¿no? Seguros Monterrey, todas estas empresas vinieron a México pues para asegurar autos, seguros de vida, todo lo que se refiere a seguros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen
esas compañías, pues por ejemplo, dicen, bueno, a la gente que ya tiene un trabajo y sabe que esta vida no es segura, que siempre va a haber riesgos, pues nadie tiene, como decía mi abuela, pues nadie tiene asegurado que mañana viva, ¿no? Que pase un accidente y bueno, se altere la vida de uno, ¿no? Y entonces estas casas de seguros se metieron a estos fenómenos de riesgo, así se llaman. Hicieron estudios de riesgo y dijeron, bueno, yo sé que en México hay millones o miles de personas que tienen un trabajo estable y quieren tener seguridad en su futuro. Entonces les voy a vender un seguro, ¿no? Que si a ellos les pasa algo, con esto del COVID, por ejemplo, ¿no? Que se vendieron mucho los seguros de gastos médicos mayores. Pues que si alguien se enferma de COVID, pues le voy a dar un seguro que le permite estar en una clínica privada y no va a tener, y si le cobran 1 millón de pesos por estar ahí encerrado por el COVID, pues el seguro le paga todo y él solamente paga un deducible, ¿no? Y entonces siempre se preguntaban, bueno, ¿y cuánto tengo que cobrar de póliza? Pues esa póliza va a depender del riesgo de vida de la persona en el DF. Y entonces dijeron, ¿y cómo estudio el riesgo o la probabilidad que una persona tenga un accidente aquí en el DF? Y entonces se metieron a hacer estadística. Empezaron a hacer estudios estadísticos y sacaron una gráfica de vida, así se llaman, de riesgo de vida. Y a partir de esa gráfica, ellos sacaron conclusiones. Dicen, pues la probabilidad de que una persona salga en la Ciudad de México y tenga un accidente es de tanto por ciento, ¿no? Y entonces dijeron, si tengo tantos asegurados y si cobro esta póliza, pues la probabilidad de que ocurran tantos casos son tantos, ¿no? Entonces voy a tener que pagar tanto de seguro. Pero por lo que yo estoy cobrando, pues voy a tener entradas de dinero un total. Hago la diferencia y voy a tener ganancias. Y esas compañías aseguradoras les fue muy bien. Se hicieron millonarias a nivel mundial. ¿Y eso de dónde vino? De un estudio estadístico. Obviamente este estudio estadístico es muy sencillo, ¿eh? Ya cuando uno se mete a estudios de riesgo, van a ver que la estadística se hace más compleja. Y entonces, esta ecuación se hace horrible. Se hace muy fea, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde entran los actuarios. De ahí que los actuarios, aparte de saber matemáticas, deben saber estadística. Y luego, después de las casas de seguros, llegaron las bolsas de valores. O sea, también los fenómenos económicos. Y se sabe que los fenómenos económicos también son fenómenos de riesgo. Y entonces, pues ahí también hay estadística. Y entonces, en esos fenómenos financieros, pues también hay actuarios. De ahí que cuando ustedes vayan a la Facultad de Ciencias y estudien actuarial, pues van a ver que van a llevar mucha estadística. Y esta es la estadística básica, ¿eh? Esta es la estadística más sencilla para hacer un estudio de gráficas o un estudio estadístico de datos. Así que es muy seguro que esto a ustedes les dé una idea de que pues sí se aplican las matemáticas y la estadística, ¿no? Y ahorita todos los fenómenos de riesgo pues han adquirido mucha importancia, ¿no? O inclusive si a ustedes les interesa la política, ¿cómo puede en esto de encuestas, las casas encuestadoras que también ganan mucho, cómo pueden sacar de una encuesta
lo que se llama la intención de voto. Es decir, que si hay que ahora que se van a venir las elecciones presidenciales, ¿cómo puedo saber con anticipación qué candidato va a ganar? Pues saco estadísticas, ¿no? Y entonces me estoy adelantando al futuro. Y entonces saco probabilidades de que tal candidato sea el siguiente diputado, el siguiente presidente. Y esos estudios se pagan muy bien. Y entonces van a ver que las casas encuestadoras, todas estas que salen ahí en Televisa o de los medios, la gente que son dueñas de esas casas encuestadoras son gente que les va muy bien económicamente, ¿no? Para decirlo así de corto, alguien que sabe, se especializa en estadística y sabe fenómenos de riesgo, la probabilidad que le vaya económicamente bien es muy alta. Y entonces aquí les muestro algo muy básico, ¿eh? Una pequeña embarradita de lo que se espera que ustedes vean en facultad si es que van a cuestiones del área estadística, ¿no? Y vean por ahí que acaba de salir una carrera muy importante que se llama la carrera de datos. No sé dónde está esa carrera, supongo que está en la Facultad de Ingeniería, pero es una carrera que se ve que va a tener mucho futuro. O sea, toda esta información que se está manejando, que son millones, trillones de datos, pues ahora la gente dice, no, pues para que se manejen esa información, pues se va a necesitar gente especialista en datos. Y van a ver que el manejo de datos no es otra cosa que estadística. Sí, adelante, Sofía. Profe, una duda que no es de la tarea. Adelante. Es del proyecto de Jóvenes hacia la Investigación. ¿Usted lo maneja por equipos o individual? Yo lo manejo como ustedes se acoplen, individual o en equipos, ¿no? Yo el año pasado tuve, de aquí de su grupo, tuve dos compañeros, uno que estudió biomateriales, que ahorita está en la carrera de ingeniería biomédica, y una niña que está en física, que quiere ser astrónoma, que hizo un estudio de, su proyecto fue de evolución estelar, es decir, cómo evolucionan las estrellas, ¿no? Entonces, tú decides si quieres trabajar sola o en equipo. Eso tú lo decides, ¿no? Ok, gracias, profe. ¿Y también se trabaja con Excel o cómo más o menos? Depende del proyecto. Primero tenemos que definir el proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quieres estudiar? Neurociencias. Pues eso es bien padre, ¿no? Entonces ahí en neurociencia hay fenómenos muy bonitos. Entonces, pues nada más, lo primero es decir dos cosas. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Con qué profesor? Si es conmigo, bueno, adelante, ¿no? Una vez que digas, ya me inscribí con usted, profe, acuérdense que tienen hasta el 25 de este mes, ¿eh? Entonces, una vez que me diga, ya me inscribí, entonces nos reunimos, hacemos una fecha de reunión y planteamos, yo te doy ahí varias visiones de la neurociencia y te propongo proyectos. Si lo que yo te propongo no te interesa, tú puedes elegir tu propio proyecto. Ok, gracias, profe. Sí, gracias. Entonces, pero me lo comentas para si te interesa, ¿no? Igual para alguien, para los que quieran trabajar conmigo, ¿no? Y aquí hay un montonal de proyectos, ¿no? Si a ustedes les interesa la estadística, el maestro Emilio, él es especialista en estadística, ¿eh? Él le gusta mucho ahorita andar en fenómenos, aplicar la estadística en los sistemas epidemiológicos, ¿sí? Si les interesa ahorita ver cómo se aplica la estadística, ahorita en estos casos de manejo de pandemias. El maestro Emilio sabe mucho de estadística, ¿eh? Yo les estoy mostrando lo que se necesita en física, ¿no? Bueno, perdón, ya me pasé 3 minutos. Entonces, pues nos vemos. Que tengan buen día. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Profesora, hasta luego.